llega una persona a la consulta, ¿cómo empieza el estudio y cómo se desarrolla el estudio de un paciente neurológico? Vuelvo al principio a algo que quisiera repetir, es la necesidad de tiempo. Y es la necesidad de tiempo porque los actos médicos para poder hacerse bien necesitan su tiempo. Y la neurología es una especialidad que requiere, yo diría, de las que más tiempo. En primer lugar, hay una parte que es la parte de recogida de datos, y la recogida de datos se basa en lo que nos cuenta el paciente, en ocasiones la información que complementan las personas que lo acompañan. Yo, por ejemplo, hay una situación, si el motivo de consulta es pérdida de memoria, yo al paciente se lo explico. Le digo, mire, si usted me consulta por un dolor en una pierna, sería usted el más capacitado para contarme lo que le ocurre. Pero en cambio, si tiene pérdida de memoria, claro, es importante que nos ayuden su familia o sus amigos. Entonces hay una parte que es la parte de la historia, lo que nos cuenta el paciente. Primero de forma espontánea y después preguntando. Y es importante el llevar un orden para no inducir al paciente a determinadas respuestas. Después de recoger esta información está la exploración. Y la exploración sí tiene que ser una exploración sistematizada, completa, y en esto también recogemos los datos. Y esta es la parte descriptiva, es la parte que nosotros hemos recogido los datos. Y con estos datos nosotros interpretamos la situación. Y interpretamos la situación siguiendo un método clínico. Y llegamos, con esta serie de datos, nosotros decimos síndrome meningio o síndrome parkinsoniano, porque lo configura una serie de hallazgos de la exploración. Entendemos que el problema, la localización, el diagnóstico clínico, síndrome meningio, síndrome parkinsoniano u otro síndrome, también por los signos que encontramos en la exploración, pensamos dónde puede estar el problema, si a nivel de la médula dorsal o a nivel del hemisferio cerebral derecho. Y en tercer lugar, nos planteamos la lista de enfermedades que pueden producir este cuadro, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí solicitamos las pruebas necesarias y entonces ya con toda esta información revisamos el caso. Si es un caso especialmente complejo, pensamos que es interesante para poder enseñar, para poder proporcionar información a otros profesionales del grupo o de fuera del grupo, lo presentamos en sesión clínica que tenemos semanalmente. Ya luego, en una consulta, nos reunimos con el paciente y la familia, les informamos de cuál es el diagnóstico, informamos de las implicaciones que tiene la enfermedad en cuestión, de las posibilidades de tratamiento y un plan de futuro. Y no podemos dejar de tocar el tema de la pandemia. La pandemia ha traído muchas cosas, entre ellas pues, la telemedicina. ¿Qué papel está jugando, cómo se está implantando la telemedicina en el servicio de neurología? Bien, la telemedicina, efectivamente, y en concreto en neurología, fue a finales de la década de los 90, 96, 98, cuando se empezó a utilizar en Norteamérica para el tratamiento para la atención de pacientes con ictus, o sea, la telemedicina aplicada al ictus. Y era que un paciente que era atendido en unas urgencias de un hospital donde no había neurólogo podía ser controlado a distancia por un neurólogo especializado en ictus, y entonces podía ir indicando los pasos que se podían dar. Desde entonces se ha ido desarrollando, pero efectivamente la pandemia el año pasado propició una explosión de la explosión de la utilización de la telemedicina. Nosotros la veníamos utilizando desde hacía varios años, pero realmente fue entonces cuando dio un salto importante. Entonces, la telemedicina indudablemente es una ayuda, y para determinadas situaciones de cara al paciente es un instrumento estupendo. Por ejemplo, situaciones que haya geográficamente hay imposibilidad de desplazamiento por ejemplo, la propia pandemia o personas que viven lejos de donde está el médico. También otras ventajas son que la persona no va a necesitar en ocasiones que otros miembros de la familia ocupen el tiempo, pierdan un día de trabajo, etcétera, acompañando a una persona.
Económicamente también tiene un beneficio para la persona porque el gasto obviamente es menor. Y el médico realmente puede seguir de forma telemática determinados procesos, como por ejemplo pueden ser si la persona qué frecuencia tiene dolores de cabeza, o si una persona que tiene crisis epiléptica si ha tenido crisis o no, y otras situaciones. Ahora bien, dicho esto, los pacientes en algún momento tienen que ser vistos por el médico, nos tenemos que ver. Nos tenemos que ver porque el vernos directamente podemos observar muchos matices que realmente hoy por hoy a través de una pantalla no captamos y el paciente tiene que examinar, el médico tiene que examinar al paciente, lo tiene que tocar, tiene que ver cómo camina, tenemos que reconocer la situación. Entonces, yo entiendo, resumiendo, la telemedicina me parece a mí un avance estupendo, pero bien utilizada. Y ya para terminar, doctor, ¿qué planes tiene que nos pueda contar el Servicio de Neurología del RUBER? Bueno, es una pregunta difícil de contestar. Yo, en ese sentido, diría que seguir aprendiendo nosotros, seguir enseñando y poder seguir desarrollando la idea de que estamos tratando a personas que están enfermas y poder conseguir su bienestar. Que así sea. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes.